Hola a todos, es un placer poder acompañarles una vez más en otro repaso de la lección de escuela sabática. ¡Qué lección más interesante! Hoy vamos a tratar una serie de puntos destacables con la temática que se ha abordado esta semana y, como lo dije al inicio de estas lecciones, hoy ustedes van a darse cuenta quiénes son los que realmente están de parte de la verdad y quiénes no. Hoy ustedes van a saber quiénes son los verdaderos enemigos de la verdad. Y no estoy hablando de los enemigos externos, estoy hablando de los enemigos internos que están allí haciendo afrenta contra la misma verdad que un día dijeron creer. Así que Dios nos ayude en el estudio de esta hora y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Señor que estás en los cielos. Cuán clara ha sido tu palabra esta semana. Cuán claros han sido los consejos impartidos por tu palabra y por tu sierva. Nadie puede ignorar lo que viene. Nadie puede decir a mí no me contaron. Nadie puede decir yo no lo entendí. Está completamente clarísimo, sin necesidad de hermenéuticas, sin necesidad de teologías progresistas, sin necesidad de nada. Tu Espíritu Santo ha hablado a nuestro entendimiento. Quedará en nosotros poner en práctica estas preciosas joyas que hemos recibido en esta semana. Por favor, Señor, acompáñanos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lección número 11. El sello de Dios y la marca de la bestia. ¡Qué tremenda lección! La cita central de toda la semana fue la siguiente: Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los testimonios cuál es el sello de Dios. Yo estoy totalmente seguro que a ti te quedó claro. Yo lo tengo claro. Qué triste que hoy en día hay teólogos que no lo tienen claro. Y lo que están haciendo es confundir al pueblo de Dios. Tremendo eso. Pero ya va a llegar el momento en que vamos a hablar de estas cosas. Vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen a la tierra, ni el mar, ni los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien. Quiero adelantarme a algo que quizás no voy a responder hoy, sino en la próxima lección, porque es la continuación de esta, pero vamos a mencionar algunas cosas. Este sello ¿Este sello tiene la propiedad de salvar, sí o no? Porque parece que se están reteniendo los 4 vientos, que representan las guerras, las disensiones, pero también representan las bajas pasiones, en la que se hundirá la humanidad. Y ya lo estamos viendo con el aumento del homosexualismo, de la pederastia, de la pedofilia, una enorme cantidad de aberraciones sexuales que están apareciendo hoy. Hoy la gente se percibe como cualquier cosa.
Entonces, parece ser que los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos. ¿Y por qué los retienen? Porque se está realizando una obra de sellamiento. Entonces, cuando se complete el número de los sellados, y ya vamos a ver con qué son sellados, entonces los vientos serán liberados y vendrá una crisis terrible sobre el mundo, menos sobre los que hayan sido sellados. ¿Salva o no salva este sello? Yo puedo anticiparte que sí, pero la otra semana vamos a entrar en detalles con esto, porque la salvación tiene 2 caras. Número 1, salvación para perdón de pecados, y número 2, salvación de los juicios de Dios. ¿De qué te salva este sello? ¿Del perdón de pecados? No, te salva de los juicios de Dios. Pero eso vamos a dejarlo para la próxima lección. Hoy quiero tratar 4 puntos importantes de la lección. El primero es la trilogía del conflicto o del gran conflicto. Número 2, el enigma de las 2 marcas. Número 3, vamos a hablar acerca de la fe de Jesús. Y número 4, ¿por qué tiene que venir la persecución? Muy bien, así que vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a comenzar vamos a hablar de la trilogía del conflicto. La base del conflicto entre Cristo y Satanás se enfoca en una trilogía, se enfoca en 3 cosas. En primer lugar, la lealtad, la autoridad y la adoración. Antes quisiera leerte lo que dice Mensajes Selectos, la página 88, y dice lo siguiente: la cuestión del día de reposo será el tema de disputa en el gran conflicto en que todo el mundo tendrá una parte. Ok, ¿cuál será el tema en disputa? El día de reposo. Muy bien. Todo el capítulo, y la mensajera del Señor cita Apocalipsis 13 del 4 al 8 y el versículo 10 también. Todo el capítulo es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder. Y finalmente se cita Apocalipsis 13, 11 y del 15 al 17. Entonces, este asunto del gran conflicto va a decidirse con respecto al día de reposo. ¿Cuál será ese día? ¿El sábado o el domingo? Ya lo vamos a analizar. Entonces, la base de ese gran conflicto entre Cristo y Satanás se enfoca en esta trilogía: la lealtad, la autoridad y la adoración. Estas 3 cosas el papado católico las está reclamando, pero de una manera increíble. Y finalmente tendrá esas 3 cosas en su poder. Veamos un poco de cada una de ellas. Analicemos cada una de ellas brevemente porque hay tanto de qué hablar sobre ellas. Hablemos un poco sobre la lealtad. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros que realmente el papado católico? ¿Y por qué menciono al papado católico? Bueno, porque me adelanto de que él es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Para poder entender este asunto del mensaje del tercer ángel, que ya lo vamos a analizar, y todo esto que está vinculado con el sello de Dios y la marca de la bestia, es de vital importancia estudiar Apocalipsis capítulo 13. Es interesantísimo. Ahora, por el momento, vamos a analizar esas 3 cosas que el papado está reclamando y que están vinculadas con el gran conflicto, el final del gran conflicto. La primera es la lealtad. El libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué tiene borracha la gran ramera a todas las naciones?
esa gran ramera de la que hablamos en lecciones anteriores y llegamos a la conclusión que es el papado romano y su falsa religión. Hablamos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora bien, ¿por qué ha dado de beber a todas las naciones? Para que le sean leales. De otra manera, no lo podría lograr. Tiene que recurrir al vino de sus falsas enseñanzas para hacerles creer una serie de mitos y de situaciones que no son apoyadas por la palabra de Dios para lograr de alguna manera la lealtad de sus súbditos. O sea que al igual que su patrón, Satanás engaña al mundo entero. Entonces, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra, los grandes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vean cómo está acuñado allí el concepto de la economía mundial, que es la base primordial por donde el papado atacará a las naciones. Ahora, con respecto a este asunto de la lealtad, el libro Mi vida hoy, en la página 77, la sierva del Señor escribió: no hay más que dos posibilidades, o la lealtad o la deslealtad. A todos como cristianos nos hace falta valentía para mantener en alto el estandarte en el que están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y definida. Qué triste que hoy en día dentro de la iglesia adventista esa línea no está clara todavía. Tremendo. Vean ustedes esto, la línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y definida. Y perdón, quiero corregir lo que acabo de decir. Sí está clara y definida. Sí está clara y definida. En este momento, gente que dijo abrazar este evangelio parece ser que ha comenzado a chuparle los dedos a la Roma papal. Tremendo. Metiendo herejías y una enorme cantidad de cosas dentro de la iglesia. La línea de separación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y definida. Debemos estar firmemente decididos a cumplir la voluntad divina en todo momento y lugar. Debemos estar decididos a cumplir la voluntad divina. Entonces, repito nuevamente y me corrijo. Sí se está viendo hoy una demarcación, por eso lo dije al principio. A través de esta lección vamos a saber quiénes son los que están de parte de la verdad y quiénes no. Eso significa que se está volviendo clara la línea de demarcación entre los obedientes y los desobedientes. ¡Qué tremendo! El conflicto de los siglos, la página 663, dice de que el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Entonces, claro, el papado romano no está reclamando esto. Él está exaltando un falso día de reposo. ¿Por qué? Porque el sábado delata que él no es el creador. El sábado nos invita a adorar al verdadero creador, que es Dios, Jehová Dios. ¿Recuerdas lo que estudiamos en el mensaje del primer ángel? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese? ¿El Papa Romano? No, ese es Dios. Entonces, para no quedar delatado, él está interesado en borrar de la mente de la humanidad el cuarto mandamiento y poner un día creado por él para que haya un cambio de creador.
Tremendo. Hoy tal vez suene alocado lo que estoy diciendo, pero algunos han comenzado a creerlo lamentablemente. Veamos en qué manera está reclamando el papado la autoridad. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Recuerdas cuando estudiamos el mensaje del primer ángel? Donde este mensaje debía ir precisamente al lugar que está siendo dominado por la bestia. De allá de donde Dios te sacó, Él te envía nuevamente para ir a rescatar a los prisioneros de guerra que se encuentran todavía allí tras las garras de Satanás. Quiero compartir contigo lo que dice el conflicto de los siglos, la página 665, con respecto a la autoridad. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, y por favor, hermano que me escuchas, no quiero que comiences a pensar en los ministros evangélicos, no solamente en ellos, comienza a pensar también en los ministros adventistas, sí, esos que son nuestros pastores y han comenzado a hablar cosas alocadas con respecto a los principios en los que siempre hemos confiado. Ellos también se convierten en ministros populares. ¿Por qué son populares? Porque gozan de fama. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, llenos de cólera al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje, este mensaje, como si viniese de Satanás. ¡Wow! Yo me quedé pasmado cuando escuché a don Rubén Bullón decir que ese asunto de la generación sin pecado es un asunto satánico. Inmediatamente esta cita se me vino a la mente. Increíble. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, llenos de cólera al ver que se pone en duda su autoridad, denuncian el mensaje como si viniese de Satanás y azuzarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Discúlpenme, pero tengo que decirlo. Toda esta gente que aplaude la barrabasada que dice Rubén Bullón o que aplaude la barrabasada que dice don Arnaldo Cruz, toda esta gente entra en ese grupo donde la sierva de Dios les llama las multitudes dadas al pecado. Son gente que no escudriña la palabra de Dios, la lee pero no la escudriña, no la profundiza y se conforma con la interpretación progresista de sus ministros del Evangelio. Esas multitudes dadas al pecado son estimuladas para que injurien y persigan a los que proclaman esta verdad. ¡Qué tremendo! En este momento, no es el Papa de Roma quien está poniendo tropiezos para la predicación del Evangelio. No, somos nosotros mismos. Los peores enemigos del hombre, dijo Jesucristo, son los de su casa. Son los mismos nuestros los que están levantándose en contra de la verdad presente. ¡Qué tremendo! Triste, pero es una verdad que está pasando delante de nuestros ojos y que nos grita que esta palabra se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué con la adoración? Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, refiriéndose a la primera bestia de Apocalipsis 13, o sea, al papado. La adoraron
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué interesante, amigo católico que me escuchas, y tú también, amigo evangélico. Si tú adoras a este sistema, eso revela de que tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Sí está escrito en el libro de la iglesia. Sí está escrito en el libro de aquellos que te están engañando y te están dando un falso evangelio. Pero en el libro donde se registra el nombre de los salvos del Cordero, tú no estás allí si estás adorando a este sistema. La página 497 y 498 del Conflicto de los Siglos, la sierva del Señor escribió: resulta que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación por la otra, forma la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia o los que adoran al papado. Imagínate tú, la observancia de la ley de Dios y su violación demarca quiénes son los que realmente están de parte de Dios y quiénes son los que están de parte de Satanás. Ahora, ¿cómo es que ha logrado avanzar tanto el papado en la adquisición de esa lealtad, de esa autoridad y de esa adoración de la que quiere presumir? Pues bien, lo ha logrado por medio de la fuerza, por medio de la coacción, por medio del soborno y por medio de las recompensas, a través de este tremendo ejército religioso que fue creado específicamente para destruir el protestantismo. Me refiero a los jesuitas, que son quienes están comandando las sociedades secretas. Esa fuerza aliada del papado, este ejército secreto del papado, está llevando al mundo a sus pies. En la educación, en la economía, en la ciencia, en las artes, en una enorme cantidad de cosas. Por eso es que el papado ha logrado este avance en sus propósitos de adjudicarse la lealtad del mundo, la autoridad del mundo y la adoración del mundo, hasta que llegará el momento en que finalmente lo acuñará con mucha fuerza. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 480, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente: Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios para desviar su atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Él es, en todo sentido de la palabra, un engañador, y ya nos lo decía Apocalipsis 12:9. Él es en todo el sentido de la palabra un engañador, un hábil seductor. Cubre sus planes y trampas con mantos de luz sacados del cielo. Tentó a Eva a comer de la fruta prohibida, haciéndole creer que con ello obtendría grandes ventajas. Satanás tiene muchas redes peligrosas de fina trama que parecen inocentes, pero con las cuales se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios. Hay inacabable variedad de empresas destinadas a desviar al pueblo de Dios para que ame al mundo y las cosas que están en el mundo. Mediante esta unión con el mundo se debilita su fe. Y dentro de las características que vamos a estudiar en esta lección sobre el pueblo remanente de Dios, se encuentra que tiene la fe de Jesús. Pero esa alianza a la que la están llevando muchos de sus líderes religiosos, esa unión con el mundo lo que hace es menoscabar, debilitar la fe del pueblo de Dios.
Y entonces su fe deja de ser inquebrantable como la fe de Jesús. Ya vamos a hablar acerca de esa situación. Entonces, vean ustedes qué claro. Es entonces esa artimaña que Satanás usa de llevar a la iglesia a amistarse con el mundo. ¿Y cómo lo está logrando? Lo está logrando a través de los mismos ministros del Evangelio que tienen la capacidad de legislar, que tienen una credencial para poder predicar. A través de ellos, si ellos dicen que lo secular es santo y lícito, el pueblo dice amén. Sí, pero el pueblo que no escudriña, el pueblo que escudriña la palabra de Dios, no pone su confianza en un hombre, no pone su confianza en un ministro, en un pastor, en un anciano. Pone sus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Esa línea está quedando muy fina, muy demarcada enormemente. Muy bien, vamos rápidamente al segundo punto, el enigma de las dos marcas. Muy bien, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Muy bien. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, dice Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, diciendo a gran voz, o sea, un mensaje impelido por el poder del Espíritu Santo. Es una amenaza lo que vas a escuchar hoy. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen o todos aquellos que han recibido la marca de su nombre. Y este mensaje cierra de una manera espectacular. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, ¿qué encontramos en este maravilloso mensaje? El tan aclamado mensaje del tercer ángel. Bien, en primer lugar hay una acusación. Y es una acusación que está vinculada con la adoración. Te repito, el mensaje del primer ángel nos deja claro a quién debemos nuestra adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es nuestro amado Dios y Salvador. Pero parece ser que en algún momento de la historia, esa adoración dirigida únicamente al Señor ha sido sustituida por otra adoración. La adoración a un falso hombre que se cree religioso. La adoración a la iluminación del pensamiento humano. La adoración a otros medios que descifran cuál fue la existencia, cómo fue que el hombre llegó a la existencia. Como castigo de esa situación, de esa falsa adoración, el Señor hace una tremenda advertencia. Si alguno adora a la bestia, o sea, al papado romano, o adora a su imagen, las iglesias protestantes apóstatas no han apostatado todavía. El día que le den la espalda a la verdad y se unan al Estado para emborrachar al Estado y hacer que éste pueda cumplir los caprichos de estas iglesias, entonces se habrá formado una imagen de la bestia. Entonces, si tú
que adoras al papado, si tú adoras a ese sistema aliado entre iglesias protestantes y los Estados Unidos de Norteamérica representando al Estado de las Naciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Número 1, aquí vienen los castigos. Vas a beber del vino de la ira de Dios. Tremenda copa, ¿eh? Esa copa no lleva misericordia. La palabra dice que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. No lleva misericordia. Número 2, serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En tercer lugar, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto no significa que se están quemando eternamente. No, 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 no. Dice el humo, no las llamas de su tormento. Y cuando hay humo, significa de que en ese lugar hay fuego o ha habido fuego. Esto es un indicativo de que el mal nunca más se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque estará controlado por el fuego de Dios por los siglos de los siglos. El fuego de Dios que es eterno porque sale de Él que es eterno. Así que si tú adoras a ese sistema, a la bestia, a la imagen y llevas su marca en la frente o en la mano, entonces el humo de tu tormento será por los siglos sin fin. Eso significa que no tendrás el privilegio de ver a Dios y nunca más volverás a vivir. Y finalmente, no tienen reposo de día ni de noche, y lo vuelve a repetir, los que adoran a la bestia, a su imagen, o usan o se dejan poner la marca de su nombre. Ahora, ¿cómo puede ser esta adoración? Alguien podría decir, bueno, pero yo no soy católico. Yo tengo años de ser evangélico. Bien, esta adoración falsa puede ser directa o puede ser indirecta. Cuando hablo de una adoración directa, me refiero a aquellos católicos activos en este momento, que están bebiendo a plenitud el vino de Babilonia. Por eso, todas estas personas que pertenecen a esta cofradía reciben un llamado en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Tremendo. Y esta adoración es indirecta si se recibe la marca, o sea, un falso día de adoración. Una marca a la que podemos llamar señal, sello o estampa, como lo veremos dentro de un momento. Ahora, Apocalipsis 13, 16 nos advierte acerca de esa situación en donde se propone el aparecimiento de una marca que le es impuesta a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, los cuales reciben una marca que ha sido puesta exclusivamente en la frente y en la mano derecha. Muy bien. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué no en una mejilla? ¿Por qué no en un hombro? ¿Por qué no en un brazo? ¿Por qué no en un antebrazo? ¿Por qué no en el muslo? ¿Por qué no en la pierna? ¿Por qué no en un glúteo? ¿Por qué no en la espalda? Amigo católico y evangélico que me escuchas, esto debe hacerte pensar, así como el hecho de que por qué Dios, sabiendo de que Moisés era un anciano, ¿por qué no le dio una sola plancha donde le escribió los 10 mandamientos? Le hubiese sido más fácil cargarla al viejo Moisés, pero no, le dio 2 tablas. Eso debe despertar tu intelecto. De igual manera esto, ¿por qué razón la señal debe ir en la frente o en la mano derecha?
Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué en la frente y por qué en la mano derecha? Voy a compartirte una serie de textos que nos hablan acerca de esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 dice, hablando de los 10 mandamientos, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿El qué? Los mandamientos del Señor. Deuteronomio 11:18 nos menciona lo mismo. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal. Ahí vuelve a aparecer la palabra señal en vuestra mano y serán frontales entre vuestros ojos. Luego, Éxodo 13, versículos 9 y 16, la palabra de Dios dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial. ¿Dónde está la memoria? Aquí, en el frontal, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y el versículo 16 dice, te será pues como una señal. Nuevamente, por cuarta vez aparece esa palabra, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Muy bien. Por ahí he escuchado a muchas personas que dicen que señal no es lo mismo que marca, que no es lo mismo que sello. Y qué triste que a veces son los mismos nuestros. Y que el sello de Dios no es el sábado, sino que el nombre de Cristo y el de su Padre en la frente. Vamos a analizar eso, ¿sí? Pero tú no necesitas tener 5 dedos de frente para poder analizar y decir, wow, esto es lo que había creído, pero hoy he encontrado un nuevo conocimiento. Muchos creen que por tener frente grande se es inteligente. No depende de eso. Depende del grosor de la sustancia gris en tu cerebro. De eso depende. Ahora, esto es tan sencillo entenderlo. En primer lugar, nos vamos a ir al diccionario. Y en el diccionario, aquí te he puesto en esta vista, te he puesto las 4 palabras: señal, marca, estampar y sello. Vamos a ver si significan cosas diferentes o si es lo mismo. Si te acuerdas, en el tópico 2 yo le llamé el enigma de las 2 marcas. ¿Puedo llamarle marca al sello de Dios? Ya vamos a verlo. Dejemos que, en primer lugar, por lógica, por retórica, hable el diccionario. Luego vamos a dejar que hable la palabra de Dios. Y luego vamos a ver qué dice la intérprete de la Escritura, la mensajera del Señor. Señal, según el diccionario, es un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás. Especialmente una marca que se hace con este fin. Quiere decir que señal y marca son la misma cosa. Sí. Los ganaderos ponen a calentar una varilla de hierro que lleva un logotipo y luego la impregnan en la carne, en el cuero de la res, y en ese momento ella queda marcada. Y la gente, al ver esa marca, al ver esa señal, saben que la vaca o el buey pertenecen a X persona. Es lo que nos quiere decir el concepto. Muy bien, veamos qué significa marca según el diccionario. ¿Qué dice allí? Es una señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. ¿No es el mismo concepto de señal?
Y es mucho más profundo porque el concepto de señal nos dice que esta nos sirve para diferenciar una cosa de otra. Pero esta va más profundo porque nos habla de denotar calidad o pertenencia. Estos sacos de frijol vamos a marcarlos porque es lo que se va a exportar. Ah, es calidad, ¿sí? Es nuestro producto salvadoreño. ¿Eh? Se le pone una marca. El que no sirve solo se deja a un lado. Muy bien. ¿Qué significa estampar? Estampar significa señalar, o sea que es una señal, o imprimir algo en otra cosa. ¿Acaso no es el mismo concepto de marca y el mismo de señal? Y finalmente, sello. Sello es el instrumento de pequeño tamaño consistente en un mango y una plancha que lleva grabados en relieve, signos y figuras y que, mojando con tinta la plancha, sirve para estampar, o sea, para señalar, para dejar una marca. Mira qué bonito. Para dejar estampados dichos signos y figuras en un documento y en papel. Ahora, quiere decir que al sello de Dios yo puedo llamarle la estampa de Dios, la marca de Dios, la señal de Dios. Estoy hablando de lo mismo. Y la marca de la bestia no solo es marca, también es la señal de la bestia, es el sello de la bestia, es la estampa de la bestia. Yo creo que esto hasta un niño de tercer grado lo puede entender. Pero bueno, si algunos no me han entendido, aquí voy a mencionar un par de textos que siempre he utilizado para mostrarlo. En la Biblia, sello, señal y marca se usan indistintamente, o sea que representan la misma cosa, no hay diferencia entre el uno y el otro. Y aquí les pongo de ejemplo Cantares 8:6, donde se menciona: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. De acuerdo a este versículo, sello es lo mismo que marca y marca es lo mismo que sello. Un texto más. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aquí, señal se está usando como sinónimo de sello, o sea que sello y señal son lo mismo y viceversa. Pero también la mensajera del Señor utilizó estos términos indistintamente. Joya de los Testimonios, tomo 3, dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál es la marca de Dios? ¿Cuál es la estampa de Dios? ¿Cuál es la señal de Dios? El sábado. Manuscript Release, tomo 9, página 88. El séptimo día, o sea, el sábado, es la señal, es el sello de Dios. Vean, indistintamente les está dando el mismo sinónimo. Y el manuscrito 104 del 28 de septiembre de 1897 dice allí: pone sobre ellos su sello, su señal de obediencia y lealtad. ¿A quién? A su santo sábado. Ahora, considero que estas citas no solamente nos dejan claro que sello, marca y señal son la misma cosa, sino que también nos deja claro que el sábado es la señal de Dios. Y bueno, hay muchos que tienen conflicto con este asunto porque la palabra de Dios menciona de que los escogidos del Señor andan el nombre de Él, o sea, de Cristo, y el de su Padre en la frente. Y entonces, no sé si ingenuamente o neófitamente han llegado a decir: bueno, entonces el sello de Dios no es el sábado, sino es el nombre de
Cristo y el de su Padre en la frente. Muy bien, interesante. Ahora, analicemos la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Quién es Jehová? El Creador. ¿Quién es Jesús? El Creador. Ellos son los creadores. Muy bien, ¿de quién habla el sábado? Del Dios Creador. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Andar sábado en la frente o andar Jesucristo y Jehová es lo mismo. El sábado no señala a Dios y a su Hijo como creadores. Yo no sé dónde está el conflicto. Y bueno, bien lo dijo el doctor Mario Veloso, que a un teólogo le cuesta entender los textos fáciles. Es más fácil entenderlos para un cristiano común. Qué realidad más controversial y más tremenda. Muy bien. ¿Cuál es la marca de Dios? ¿Cuál es la estampa de Dios? ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? Ya lo dijimos, ya leímos un par de textos. ¿Cuál es la marca, la señal, la estampa, el sello de la bestia? Muy bien. Mensajes Selectos tomo 1, la página 88, dice lo siguiente. Es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de Dios. Se dan cuenta que el mensaje del tercer ángel, que es donde encontramos el concepto de marca de la bestia. Dios dice, aquel que adora a la bestia a su imagen y se deja que le pongan la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia a su imagen o llevan la marca de su nombre. Vea cómo le llama a ella. Algunos han llegado a decir, esos que predican de los mensajes de los tres ángeles, dicen que esas son amenazas de Dios. Es que no, yo personalmente no lo he sacado de mi propio intelecto. La sierva de Dios lo menciona. Te lo vuelvo a leer. Es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de Dios. Ahí está el concepto. Esas 4 cosas que te puse, esos 4 castigos que son para aquel que adora la bestia y su imagen, son amenazas de Dios. Lo dice ella, no yo. ¿Por qué no se interesan los hombres en conocer qué constituye la marca de la bestia y su imagen? Contrasta directamente con la señal de Dios. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la marca de Dios y cuál es la marca de la bestia? Muy bien, con la marca de Dios vamos a analizar Éxodo 31, 13 y 17, Ezequiel 20, 12, 20, Apocalipsis 7, 2 y vamos a ver qué dice el conflicto de los siglos, la página 663. Y luego todos esos textos que están ahí de Apocalipsis hablan de la marca y es más, hablan acerca de un par de castigos más. Ya vamos a hablar con eso. Vamos a comenzar con el sello de Dios. Éxodo 31, 13 y 17 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis, ¿qué? Mis días de reposo, o sea, mis días sábados, porque es señal, ahí está la palabrita, mire, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y el 27 dice, señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Por qué dije sábado cuando leí el versículo 13? Bueno, porque el versículo 17 me confirma que es el sábado, porque en el 7º día Dios cesó de la obra de la creación. Sencillo. Ezequiel 20, 12 y 20 es contundente.
Y les di también mis sábados, mis días de reposo. ¿Para qué? Para que sean una señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifica. Solo Él santifica. Solo Él santifica. Y lo primero que santificó fue el sábado. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, dice el versículo 20, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Ves? Por eso es que al papado le interesa borrar ese mandamiento de la mente de la gente. ¿Por qué? Porque ese mandamiento habla del verdadero creador y destapa a ese falso impostor que se cree Dios en esta tierra. Dice el conflicto de los siglos, la página 663, la observancia del verdadero día de reposo, sea el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo reciben la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Fácil. Muy bien. También está por allí Apocalipsis, se me olvidó ponerlo, pero podemos leerlo. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello de Dios. ¿Cuál era ese sello? El día de reposo. Ahora bien, algunos han dicho de que los mandamientos de Dios son el sello. Yo lo interpreto así. Ese asunto de madera o con mango, esos son los 10 mandamientos. El instrumento para sellar. Ahora, la marca que deja ese instrumento, ese es el sábado. Y el agente que sella es el Espíritu Santo. Entonces, esa marca que queda es el sábado. Los mandamientos son el instrumento de sellamiento. Y el agente que sella es el Espíritu Santo. Porque no es el hombre. Porque ya el sábado nos dice que solamente Jehová es quien santifica. La marca de la bestia. Hablemos de la marca de la bestia. Muy bien. Apocalipsis 13, los versículos 16 y 17, nos habla de que a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pone una marca en la mano derecha o en la frente. Y de tal manera que ninguno pueda comprar ni pueda vender. Y bueno, creo que solamente les leí qué es lo que debe estar en la frente y en nuestra mano. O sea, la frente significa nuestro intelecto, nuestros pensamientos, la mano nuestra fuerza de trabajo. Y cuando vimos de que el Señor hablaba de que sus mandamientos deben estar en nuestra frente y en nuestra mano, o sea que debemos todo el tiempo tener presente a nuestro Dios y en cada cosa que hacemos debemos hacerlo para agradarlo a Él. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Pero el papado romano quiere quitar de nuestra mente y quiere quitar de nuestras obras nuestra lealtad a Dios a través de los mandamientos. Y por eso Él pone una marca de su propia autoridad. Pero no solamente lo menciona la Biblia, sino que también ellos mismos lo dicen, ya lo vamos a ver. Así que el que no tenga esa marca, vean qué contraste. Aquí en la tierra, quien no tenga esa marca no puede comprar ni vender. Sí, pero espiritualmente para el Señor, quienes no tengan esa marca, ¿sí? Quienes no la tengan, sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué contraste!, ¿no? Y muchos por miedo a no morir y le serán leales al papado y recibirán la marca. Sí, pero sus nombres no están escritos en el nombre de la vida. Los que decidan morir y no recibir esa marca, recibirán el sello de Dios, serán sellados para la inmortalidad cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Qué contraste más maravilloso. Apocalipsis 14, versículos 9 y 11, pues el mensaje del tercer ángel que nos habla de una marca. Ahora,
Apocalipsis 15:2, por cuestiones de tiempo, ahí va a quedar la presentación para que ustedes la estudien detenidamente. Apocalipsis 15:2 nos dice que los que reciben la marca no estarán en el mar de vidrio con las arpas de Dios entonando el cántico de Moisés y del Cordero, porque quienes tienen ese privilegio son los que han vencido a la bestia, a su imagen y a su marca. Sí, pero nosotros vimos que los decapitaron, que los quemaron, que sí, para ellos es una derrota, pero para Dios es una victoria y ellos tendrán el privilegio de estar sobre el mar de vidrio. Ese es otro castiguito. Si tú recibes esa marca, no vas a estar entre los salvos. Apocalipsis 16:2 dice que los que reciben la marca de la bestia, cuando sean derramadas las plagas, la primera plaga cae sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Reciben una úlcera maligna y pestilente. Apocalipsis 19:20 dice que los que tengan esa marca son lanzados al lago y el fuego de azufre, donde estará Satanás, donde estará el papado y donde estarán el falso profeta, o sea, las iglesias protestantes apóstatas todavía no han apostatado. Y Apocalipsis 24 dice que en el milenio, o sea, los redimidos tendrán el privilegio de juzgar. Los que adoren a la bestia a su imagen y anden su marca no estarán en ese milenio, no serán parte de los salvos y no tendrán el privilegio de poder juzgar a los que no se salvaron y a los ángeles malignos. Clarísimo, ¿eh? La carta 31 de la mensajera del Señor dice así: Juan fue llamado para que contemplara un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. Y dice ella, la observancia de ese día es la marca de la bestia. Mire, hermano, el asunto es que esa es cuestión de los adventistas. Esa es lo que ustedes interpretan de Apocalipsis 13 y el mensaje del tercer ángel. Pero la Biblia no dice exactamente que el papado es, no lo dice. Así como te lo he dicho, tampoco dice no tomarás café, no irás al estadio, no te pondrás minifalda, no te pondrás zapatos de plataforma, no dice eso. Te dije que la Biblia trabaja en base a principios. Muy bien. Pues dejemos que ellos mismos lo digan. Y dice la fe de nuestros padres, la página 14, este es un libro católico. Seguro que la Iglesia Católica admite que el cambio fue producto de sus acciones. Y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. Catolicismo romano, la bestia. ¿Y qué dice que es? La marca de su poder, la marca de la bestia. Hay otra cita. Récord Católico, un periódico, septiembre 1 de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y el haber cambiado el guardar el día santo de sábado a domingo es prueba de ello. Periódico católico. Ellos mismos aceptan que es su marca de autoridad. Pues ya la Biblia nos hablaba de esa tremenda marca. La pregunta es, ¿seguirás creyendo lo que dicen tus pastores? A ti, hermano adventista del séptimo día, ¿le seguirás creyendo a esos pastores progresistas mentirosos que están apareciendo en nuestras filas hoy? ¿Y tu amigo católico seguirá siendo engañado por el clero de tu iglesia? Bueno, la decisión es tuya. Nada más. Ahora, mis amigos y hermanos, ese poderoso mensaje del tercer ángel, que es categórico, muestra una amenaza de Dios para todos los necios que por miedo a perder la vida o a perder sus bienes materiales se rindan ante el papado. Y a veces así queremos.
Así somos los humanos, con palabras dulces no entendemos. Hay que sacar el cincho. Pues bueno, si no somos capaces de entender por el sacrificio bendito que Jesús hizo por nosotros, pues bueno, hay que sacar el cincho. Hay que hablar de lo que va a ocurrirle a aquellos que prefieran hacerle caso a ese poder mentiroso y no hacerle caso al Señor. Fácil. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a hablar de las 4 características del verdadero pueblo de Dios. Según Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, el pueblo verdadero de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Ojo, hermanos adventistas, no es saberse de memoria nada más los 10 mandamientos. Hay que practicarlos, hay que vivirlos. Tienen el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis 12:17, o sea, tienen el don profético, el espíritu de la profecía. Pueden leer Apocalipsis 19:10. Según Apocalipsis 14:12, es un pueblo paciente, tiene paciencia. Hay muchos que están perdiendo la paciencia hoy y están dejando la iglesia para volver al mundo, para volver al vómito donde fueron rescatados, o confundidos van a engrosar las filas del mundo religioso que está próximo a abrazar a Roma. Y la 4ª característica, tienen la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. En la lección, el pastor Mark Finley utiliza Lucas 16:10 para recordarnos de que si somos fieles en lo poco, vamos a ser puestos en lo mucho. ¿Sí? De lo contrario, no seremos tomados en cuenta. ¿Sí? Si eres capaz de guardar un mandamiento, puedes guardarlos todos. El mundo evangélico tiene problemas con uno. 9 los cumple, pero tiene problemas con uno. Con el sábado. El sábado es el día que más se vende. El sábado es el día que puedes ir a pasear con tu familia y un montón de cuestiones. ¿Sí? El sábado puedes ir al mar y tomarte la cerveza, el coctelito y esto y lo otro. Fin de semana largo, sábado y domingo. Muchos empiezan desde el viernes. Si eres capaz de guardar 9, puedes guardar el otro. El problema es que somos egoístas y no nos conformamos con 6 días de trabajo, queremos agarrarnos el otro. Mucho cuidado, mucho cuidado. Debemos ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho. Ahora, ¿de qué significa la fe de Jesús? Muy bien, y el autor nos plantea la situación de Cristo en la cruz, en Mateo 27, del 45 al 50, cuando Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, ¿por qué Jesús sintió abandono? Pues bueno, es la sensación que el pecado provoca en la vida de un ser humano. En segundo lugar, ¿cuál fue la clave de Cristo para poder vencer? Bueno, el autor nos planteaba de que en los tiempos buenos, en los tiempos de buena ventura, el Señor Jesús aprendió a someterse y a sujetarse de su Padre. Me gusta lo que menciona el autor en la lección del día lunes. Jesús dependía de la relación que tuvo con el pastor. ¿Así dice? Jesús dependía de la relación que tuvo con el Sanedrín, con los escribas y fariseos, con los ancianos de la iglesia.
Miren qué interesante, y queridos hermanos, frente a todas las tonterías que escuchamos hoy de pastores adventistas, que yo siento que quizás lo hacen para ganarse algún reconocimiento en YouTube, aquí voy a citar a un erudito, a un pastor adventista y quizás maestro de este montón de mentirosos que salen hablando hoy, que dice que Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida, no un ratito, toda su vida. Es decir, mediante una vida de dependencia total al Padre. Esa es la clave. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. ¿Y cómo la obtenemos? Sufriendo en penalidades. Porque cuando necesitamos de Dios es cuando le buscamos y nos humillamos. Pero cuando hay dinero, cuando hay fama, cuando hay poder, nos olvidamos de Dios. La fe solamente crece en la tribulación. Bueno, ustedes son doctos, ya estudiamos una lección que hablaba de los crisoles. Su dependencia total del Padre fue la clave. Incluso, dice, en los buenos tiempos Jesús se había preparado para los peores tiempos hasta la cruz. Es hoy donde debemos estar ejercitando nuestra fe. Hoy. Pero queremos una vida plácida. Cuando las cosas comienzan a ir mal en la iglesia, vamos buscando la puerta y vamos buscando echarle la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de nada. Es el proceso de perfeccionamiento, es el proceso del crecimiento. Esos falsos ministros hoy que te hablan de que no existe la santidad en esta tierra, eso es lo que nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque eso es andar por la senda ancha. Nos gusta más que nos hablen de ropa sucia y suciedades que hablarnos de un vestido limpio, blanco, lleno de santidad. ¡Qué contraste! Tremendo contraste. Quiero leerte lo que dice el deseo de todas las gentes, allí en la misma lección de lunes. En medio de las terribles tinieblas, deseo de toda la gente, página 704. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo, oiga usted esto, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. ¡Qué copa más horrible, eh! Una copa de heces. Ay, mire el hermano Jaime lo que está diciendo. Lo está diciendo ella. La copa de heces de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor mediante la fe. El verdadero pueblo de Dios tiene esa fe. Una fe que está de parte de Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Y por qué mostrar una confianza plena y extrema cuando las cosas van mal? Porque cuando las cosas van bien, has aprendido a confiar en Dios. Cuando las cosas te van bien, te das cuenta de que Dios te ama y te ha dado tantas cosas. Entonces, cuando las cosas van mal, es un error pensar que Dios no te ama. Casi nadie piensa que está bajo prueba, que está siendo pulido, que está siendo perfeccionado. Muchos se desaniman, pierden la paciencia, le echan la culpa a Dios y se van de la iglesia. Triste, pero es la realidad. ¿Qué es la fe de Jesús? Quiero compartir contigo lo que opina el autor
y luego voy a compartirte lo que opina la mensajera del Señor. Y dice Mark Finley, la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. ¡Qué maravilloso concepto! Pablo tenía esa fe. Por eso él dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Las pobrezas, las tristezas, los problemas, las persecuciones, la muerte. ¡Qué fe más poderosa! Es la misma fe que tenía Job. Aunque él me matare, en él confiaré. ¡Qué maravilloso! Ni los demonios de todo el universo, tremendo, ni todas las pruebas juntas en esta tierra pueden sacudir una fe así. Y la mensajera del Señor en Maranata ya escribió que para estos tiempos finales necesitamos una fe a prueba de todo, del hambre, del dolor y del sufrimiento. Tremendo. En otras palabras, la fe de Jesús. Muchos piensan que cuando la Biblia menciona la característica de que el remanente de Dios tiene la fe de Jesús, piensan en el librito que tenemos para dar estudios bíblicos. No, esta es la fe de Jesús. Una fe a prueba de todo, que en medio de la tribulación se aferra y no piensa que su Padre le ha dejado. Tremendo. Esta fe es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse, cuando no sientes suelo sólido. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Mira qué interesante. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón la que nos permite adorar a Cristo como supremo y soportar con paciencia cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Nadie se imagina lo terrible que eso será. Lo único que debemos conservar en nuestra mente es aguantar como Cristo aguantó. Aún en ese momento de soledad, Cristo sabía que su Padre estaba allí, pero él debía experimentar el frío moribundo que experimentan todos aquellos que se separan de Dios porque han pecado. ¿Ves tú que esta analogía no es compatible con decir en este mundo nunca vamos a poder dejar de pecar? ¿Quién va a querer permanecer con frío a cada instante por haber pecado delante de Dios? Ejemplo tenemos en Cristo. La fe de Él es la fe que debemos tener y a la que debemos aferrarnos. Ahora voy a dejar que la sierva del Señor hable. La fe de Jesús, se habla de ella. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 195. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo
y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¡Qué maravilloso concepto! Dos grandes conceptos. Muy lindo concepto el que dio el pastor Mark Finley. Y maravilloso el concepto que la sierva de Dios nos da sobre la fe de Jesús. Esa fe que necesitamos tener por amor al Señor. Muy bien. Muchas personas parecen ignorar qué es la fe. Muchos se quejan de confusión y desánimo. Pregunté, dice la sierva del Señor. Reflejemos a Jesús, página 74. ¿Están los rostros de ustedes dirigidos hacia Jesús? ¿Están contemplando al sol de justicia? Ustedes necesitan definir claramente ante las iglesias el tema de la fe y la dependencia total de la justicia de Cristo. Ha habido tan poca consideración de Cristo, su amor inigualable, su gran sacrificio en nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado la visión que debemos tener en Jesucristo. Debemos confiar menos en la ayuda espiritual de los seres humanos y más, mucho más, debemos acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor. Podemos contemplar con propósito resuelto los atributos divinos de Jesucristo. Podemos hablar de su amor. Podemos contar y cantar de su misericordia. Podemos hacerlo nuestro propio Salvador personal. Entonces, seremos uno con Cristo. Amamos lo que Cristo amó, odiamos el pecado, lo que Cristo dio. De estas cosas debemos hablar. En ellas debemos pensar. Muy bien. Sábado y domingo. La gran disputa de la adoración. ¿Adoras a Dios o adoras al representante de Satanás en esta tierra, al papado? Esa decisión tú la tomas. No hay 3 grupos, hay 2. No, yo ando mitad de camiseta para no tener problemas. No hay 3 grupos, hay 2. Los que adoran a la bestia y a su imagen o los que adoran al Creador. Punto. Decidir adorar al Creador significa ser perseguidos. Y aquí quiero hablar con otra cosa tonta con la que me topé. Un ministro del Evangelio me dijo que la persecución no viene por la ley dominical, sino que por las plagas. Y yo quiero que analicemos qué es la persecución. Y el autor de la lección dice en la lección del jueves que la persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por adorar de la manera en que Dios le indicó. Por adorar. Recuerdo al pastor Esteban Borg que dijo que la historia de la humanidad inició con 2 hermanos que decidieron adorar a Dios de forma diferente. Y así va a terminar la historia de la humanidad. Lo está ratificando el pastor Mark Finley. La persecución siempre ha existido. Inició con la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. ¿Por qué? ¿Por las plagas? No, por cuestión de adoración. Jesús dijo que incluso los creyentes del siglo I sufrirían persecución y que así sería a lo largo de los siglos. Y aquí menciona Juan 16:2. Aún viene la hora, advirtió, cuando el que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Muy bien. ¿Qué dice la mensajera del Señor sobre la persecución? En el conflicto de los siglos, la página 668.
La persecución, bajo sus diferentes formas, es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y que el cristianismo conserve su poder vital. ¿Es cuestión de adoración o no? ¿O es cuestión de plagas? Mientras tú decidas adorar a Cristo, Satanás te va a perseguir. Deja de adorar a Cristo y Satanás te va a dejar en paz. Pero ¿sabes lo que significa dejar a Jesús? Significa perder la vida eterna. Nadie puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Muy bien. Me gusta el orden que el autor pone con respecto a las consecuencias del aparecimiento de la marca de la bestia. Él pone primero la intolerancia religiosa, que traerá persecución. Él habla en segundo lugar del boicot económico que producirá el aparecimiento de la ley dominical, que traerá persecución, y todavía no han caído las plagas. En tercer lugar, él menciona la persecución. Y en cuarto lugar, el decreto de muerte. Muy bien. Ahora, eventos de los últimos días, página 124. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. ¿No es el cuadro que se pinta en Apocalipsis 13? Versículos del 10 al 18. Sí, está hablando que quien motiva esa persecución ejercida por el poder opresivo del papado y por el mundo protestante que representa la imagen de la bestia, pero no es por el derramamiento de las plagas, mi estimado, con quien tuve esta plática. Y también esta persona me decía, yo busco... He buscado la muerte de los hermanos y no encuentro eso. Y me citó el conflicto de los siglos. No me dio las páginas, solo me dijo que aquí estaba, de que Dios pues protegerá a su pueblo. Sí, protegerá a su pueblo, pero parece que esta persona se estaba brincando el pequeño tiempo de angustia. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No significa ese comienzo, sino a un corto periodo precisamente antes que esas plagas caigan. Mientras Cristo está en el santuario. O sea que para este ministro del Evangelio con quien conversé, la persecución es motivada por la caída de las plagas. Se comió el pequeño tiempo de angustia. Es en el pequeño tiempo de angustia donde el pueblo de Dios será perseguido y van a morir, vamos a morir. Página 128. Muchos serán encarcelados. Muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos, pastor, serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. O sea, cuando se les obligue a adorar un día de reposo falso, no por la caída de las plagas. Y esto un par de pruebas nada más. Tengo muchas más, pastor. Tengo muchas más. Así que la persecución
la desencadena la ley dominical, las leyes dominicales. Claro, ¿de qué servirá la muerte de los siervos de Dios en ese pequeño tiempo de angustia? Servirá de testimonio para que otros se conviertan, o sea que la puerta de la gracia no se ha cerrado. O sea que la muerte de los mártires se da antes del cierre de la gracia, no después. Después el pueblo de Dios será protegido. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia se cierra, ya están sellados los siervos del Señor y entonces viene el decreto de muerte. Y aunque quieran matarnos, no podrán matarnos. ¿Por qué? No habrán mártires, porque ya el que es justo siga justo y el que está en pecado sigue en pecado. Entonces no tiene ningún sentido que los siervos de Dios mueran. ¿Por qué? Porque la gracia se ha cerrado y cada caso ha sido resuelto. Bueno, por lo menos esto es lo que menciona este librito y este otro librito, La preparación para la crisis final. Ahora, no sé qué basuría leerán hoy que les hace traer interpretaciones alocadas, o bueno, la famosa teología progresista que es satánica, ¿eh? Esa sí es satánica, tremenda, tremenda. Así que para entender el mensaje del tercer ángel, es de suma importancia poder darle prioridad a el estudio de Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, tengo que terminar. En la lección se tocaron otras características del papado, como por ejemplo Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. La primera bestia, que se describe de los versículos del 1 al 10, se refiere al papado romano, el jerarca de la Iglesia católica, apostólica y romana. Los versículos del 11 al 18 aluden a el aparecimiento de una segunda bestia. La primera bestia, que es el papado, sale del mar, sale de conflictos, de guerras. La otra nación sale de la tierra, de un lugar asolado, pacífico, y representa a los Estados Unidos de Norteamérica, una nación protestante. Luego se habla de una imagen de la bestia, que no es más que las iglesias protestantes que se aparten de la verdad, que se unan al poder civil y que impongan dogmas y establezcan una ley dominical. Entonces, claro, el papado les ha enseñado a guardar un día falso de adoración, que es el domingo, y ellas han seguido los pasos de Roma. Conservan esa característica en común, por lo tanto se establecerá una marca de la bestia con la cual nadie podrá comprar ni podrá vender. Este poder del papado, descrito en el capítulo 13 de Apocalipsis y los versículos del 1 al 10, nos habla de que este poder habla grandes cosas y blasfemias. Y la palabra de Dios nos enseña, hablando de dos eventos en la vida de Cristo, de que blasfemia en la Biblia no es decir malas palabras a las cosas sagradas o escupirlas o pisotearlas. Blasfemia, en el sentido bíblico, significa que yo, siendo hombre, me haga pasar por Dios y que yo, siendo hombre, me crea tener la facultad para perdonar pecados. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra, dice Lucius Ferraris en el artículo Papa número 2 de la Pronta Biblioteca. Eso es querer usurpar las prerrogativas que solamente a Dios le competen. El vicario de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, no es un hombre. El Papa León
13 se jactó diciendo: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Tengo otros escritos que mencionan que si algún ángel pecara en el cielo, el Papa Romano tiene la capacidad de sacarlo del cielo. Bueno, por eso el versículo 6 del capítulo 13 dice que esta bestia, este poder, el papado, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ya vimos dos, ya leí dos, ahí aparecen el día jueves. Blasfema contra el nombre de Dios. Este poder se hace llamar el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, Jesús aquí en la tierra. Y se mofa también del tabernáculo de Dios. Ese templo pomposo que se encuentra en el Vaticano está lleno de símbolos masones y satánicos y de rituales que no existen en el verdadero santuario de Dios. Un sacerdocio falso, un ritual falso. Y en tercer lugar, blasfema contra los que moran en el cielo. Y les mencionaba de este escrito que dice que si un ángel peca, el Papa tiene el poder para poder excomulgarlo. Bueno, entonces estos poderes aliados son los que perseguirán a los santos de Dios. Quiero terminar con una cita bíblica y una cita de el espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, página 118, los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Y cuando los siervos de Dios alcancen ese punto de santidad, serán sellados en sus frentes. También la sierva de Dios escribió que el sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre y de una mujer impuros. Tremendo. Apocalipsis 15, versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. Y quiero, querido amigo que me escuchas, amigo católico y amigo evangélico, ya analizamos todo lo malo que le ocurre a aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Qué le ocurre a aquellos que están dispuestos a hacerle la guerra al papado y no dejarse poner la marca, no adorar un falso día? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, similar a lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 12. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Y quiénes estaban allí? A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hacer eso significa estar contado entre los salvos. Lamentablemente hoy, mis queridos hermanos y amigos, son los mismos nuestros los que se mofan, los que se burlan de este mensaje, diciendo que es alarmismo y diciendo un montón de cosas. Página 663, Conflicto de los siglos. Hasta ahora, se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. ¿Me estás oyendo, Arnaldo? Vladimir,
Rubén, a los que hasta ahora están predicando las verdades del mensaje del tercer ángel, se les ha llamado meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado con toda frescura que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa. Pero, a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto cual no habría podido producirlo antes. Señores, sigan hablando herejías, sigan bailando despacito, sigan diciendo que esa falsa doctrina de la generación sin pecado antes de que Jesús venga es satánica. Síganla predicando. Síganle metiendo dudas al pueblo de Dios sobre qué día se guardará en el cielo o en el milenio. Sigan enseñando de que la persecución no viene por la ley dominical, sino por las plagas. Sigan enseñando que el cumplimiento de Apocalipsis de Mateo capítulo 24 no es doble cumplimiento, sino parcial, que para mí es lo mismo. Sigan enseñando esas tonterías aberrantes. Pero me duele desilusionarlos, porque esta palabra tiene poder y se cumplirá. Así como esta palabra con poder se levantó para ser predicada, así terminará con poder, les guste o no les guste. Y aunque quieran censurarnos, aunque quieran tildarnos de lo que quieran, jamás podrán cerrarle la boca a la verdad. No lo digo yo, la boca de Jehová lo ha hablado. Porque al final, como decía alguien por ahí, la verdad siempre triunfa. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.